Cuento a los oyentes que además de escucharnos como lo hacen habitualmente, recuerden además que nos pueden ver en YouTube. Sí, ya estamos al aire. Ahí estamos. En Sarandí 690, ok, ya nos pueden ver a los tres. La pueden ver en pantalla principal a Emma, obviamente, que es la protagonista. Para hablar de este duelo de titanes, ¿qué pasó con esto? Sí, Miguel Ángel duelo, y Rodin. Impresionante, ¿no? Imaginar un duelo con estos dos colosos es realmente pensar, ¿no? Concebir una idea fascinante, fantástica. Conseguirla tiene que haber sido algo muy difícil, muy difícil. Y sin embargo, el Museo del Louvre, que viene tan golpeado, que en todos los últimos, ¿no? En los últimos tiempos le han sido tan difíciles las cosas, ahora se nos descuelga, más allá de los problemas, con esta impresionante exposición que es absolutamente inédita. En realidad hubo ya un duelo Miguel Ángel Rodin en el año 97 en Italia, en Florencia, en Casa Buonarroti, pero no tuvo las características de lo que efectivamente se está planteando hoy. Es una exposición que se inauguró hace muy poquitito, el 15 de abril, y que va hasta el 20 de julio, y se llama Miguel Ángel Rodin, Cuerpos con Vida. Y me interesa destacar los dos conceptos, el concepto de cuerpo y el concepto de vida. ¿Por qué? Pues porque lo que busca precisamente la exposición es hacer un diálogo en donde el centro sea el concepto formal, estético y conceptual que ambos escultores trabajaron sobre el cuerpo. Tanto Miguel Ángel como Rodin son dos de los más grandes eslabones de esa maravillosa cadena de la tradición occidental que es el cuerpo. Una tradición que nació en la antigua Grecia, que se trasladó al mundo romano, y que haya en la escultura de Miguel Ángel ese mojón, ¿no? Imponente, en donde el cuerpo asume un centro, es el centro de la búsqueda, ¿no? Miguel Ángel buscaba a través del cuerpo humano, transmitir la energía de lo humano. Algunos dicen que buscaba dentro de esa energía, ¿no? Transmitir el espíritu, o sea, la expresión, ¿no? Interior. Y hacer visible esa energía interior prácticamente insumió gran parte de su obra escultórica. Y Rodin es el eslabón de esa cadena que lleva el concepto del cuerpo a lo que llamamos la escultura moderna. O sea, rompe, quiebra con el cuerpo académico y clásico, esa suerte de idealidad, para regalarnos un cuerpo expresivo, ¿no? Muy michelangelesco, claro. ¿no? Un cuerpo apasionado, un cuerpo en donde los músculos en tensión, ¿no? Generan poderosas sensaciones y claro, y evidentemente entonces en los dos se encuentra ese punto de unión, cuerpo, ¿no? Cuerpos con vida. ¿Por qué? Porque por todo esto que yo acabo de decir, la idea que vemos en ambas obras también se une a través de este concepto de lo invisible que nos anima. ¿Qué es lo que anima nuestros cuerpos? Sí, obviamente, podríamos referirnos a la fisiología y a la biología que hace que, ¿no? Nuestros cuerpos funcionen. Pero por el otro lado está toda la otra interrogante, ¿no? Que es en parte la que tanto Miguel Ángel como Rodin exploraron. De allí entonces este nombre, Cuerpos
con vida. Esta expresión de vida en la que cada uno de, ¿no? En la que ambos, cada uno de ellos, en su tiempo histórico, tomó como concepto y transformaron cada uno en su época estas ideas, ¿no? Y es interesante entonces ver cómo esta exposición plantea una suerte de juego transversal. ¿Por qué? Porque atravesamos esa idea del cuerpo que nace con Miguel Ángel, finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, y transversalmente nos vamos a su vez al siglo XIX, ¿no? Y al modo en el que en el siglo XIX se produce esta ruptura a través de la escultura moderna. Tomando en cuenta, además, algo que es importante, y es que tanto Miguel Ángel como Rodin, ambos eran escultores, pero eran escultores muy distintos. ¿Por qué? Porque Miguel Ángel era un escultor en mármol y específicamente de técnica de talla directa. O sea, Miguel Ángel tomaba el bloque de mármol y lo asaltaba con los instrumentos. Mientras que, por eso es talla directa, mientras que Rodin fue básicamente un escultor modelador. Uh-huh. O sea, un escultor que crea con las manos en el barro. Y luego de eso nace un yeso. Y luego de ese yeso se llega a un bronce, o sea, a la fundición. Estamos hablando pues entonces de caminos, ¿no?, creativos muy distintos, pero que por supuesto tuvieron estas maravillosas coincidencias. Y lo interesante es que el vínculo también, este vínculo entre Rodin y Miguel Ángel estuvo siempre allí. Y por eso también importa que el Museo del Louvre, en medio de los conflictos y los problemas que ha estado viviendo, haya apostado, ¿no?, a crear una exposición tan compleja, tan desafiante, en esta suerte de duelo en donde ambos se presentan como iguales, ¿no? Pueden entrar a la página del Louvre, hay un fantástico archivo que se llama Dossier Pedagógico, que si se lo bajan, allí van a ver el modo en el que se plantea esa exposición. Y es interesantísimo, ¿por qué? Porque estamos hablando de muchas obras. Son 200 obras entre, por supuesto, esculturas, yesos, bronces, dibujos, terracotas, ¿no?, todo tipo de vaciados. Y se exhiben en un espacio del Louvre que es muy amplio, que es el Hall Napoleón, el hall de entrada, el hall subterráneo de la pirámide, ¿no? Y entonces eso permite una división de los espacios, que eso se ve muy bien en ese dossier que está en la página del Louvre y que es gratuito, se lo pueden bajar. Y allí ver entonces cuáles son los duelos que esa exposición a través de esta obra plantea. Ni bien se entra, nos encontramos con las obras emblemáticas, o sea, con las grandes obras maestras. Y ya de entrada el impacto es imponente. ¿Por qué? Porque tenemos los 2 esclavos que pertenecen a la colección del Museo del Louvre de Miguel Ángel, ¿no?, esas maravillas que Miguel Ángel esculpió para la famosa tumba del Papa Julio II, tumba que no terminó, ¿no?, como la gran mayoría ¿no?, de sus obras, muchas de las cuales quedaron. Esta era un proyecto absolutamente descomunal, ¿no? Y solo quedaron algunas de sus obras, entre ellas estos dichosos esclavos. Y el Louvre tiene 2, el esclavo rebelde y el esclavo moribundo, que son 2 esculturas verticales en donde el cuerpo literalmente serpentea frente a nosotros. Las posturas y los gestos, no tanto del rebelde que
lanza su hombro hacia adelante, liberándose de las cadenas, así como del moribundo, que también es vertical y está desfalleciendo literalmente, ¿no? Derrumbándose. Son dos obras de una intensidad en el modo de trabajar la musculatura y los gestos y la postura impresionante. Y estos están en relación, estos dos Miguel Ángel, con 3 Rodin, de los cuales me voy a detener en uno solo. Pero lo que importa es que las 3 figuras son las 3 verticales. Las 3 tienen prácticamente la misma dimensión que los esclavos de Miguel Ángel. Y entonces, cuando vemos, están puestas en círculo además, ¿no? Cuando vemos estas 5 figuras, todas ellas, ¿no?, de pie, podemos empezar a cruzar, ¿no?, a cruzar lazos. Y a ver cómo Rodin, en su famoso viaje a Italia, específicamente a Florencia, para conocer la obra de Miguel Ángel, cuando a él aún, 1890 y pico, 80 y pico, cuando él aún todavía era un artista desconocido, y llega a Florencia y queda absolutamente, tiene incluso hasta una especie de bloqueo creativo, porque cuando regresa a París queda impactado, claro. Tan impactado, no puede hacer nada, porque dice, después de esto no se puede hacer nada, ¿no? Sí. Pero claro, en ese viaje él toma contacto con la obra, asimila, dibuja toda la obra de Miguel Ángel. Y luego de que sale, ¿no?, de esa especie de bloqueo, casi, de bloqueo total, evidentemente la asimilación y la transcripción que hace de esa influencia michelangelesca es la que vemos en esas obras. Notoriamente en esta que quiero comentar, que está al lado de Los esclavos de Miguel Ángel, que es La Edad de Bronce, una obra que tiene varios nombres, que fue la primer gran obra de Rodin, la obra que lo convirtió en una estrella, en realidad por un escándalo, ¿no? Porque la presentó al Salón, lo acusaron, ¿no?, de que era una imagen en donde el cuerpo tenía ese trabajo en los gestos y en las posturas porque había sido copiada del natural, que era literalmente una afrenta hacerle eso a un escultor modelador. Y fue el primer gran escándalo de Rodin, que tuvo muchos. Pero lo que importa es que ver juntos esos dos esclavos con La Edad de Bronce, con el Adán de Rodin y otras varias, es realmente un modo de tender ese lazo entre los dos de un modo completamente fascinante. Y es lindo. Rodin llamaba a Miguel Ángel el mago, así le decía, ¿no? Y cuando estuvo en ese viaje, 1876, estoy viendo acá la fecha, él se lanza precisamente a descubrir los secretos de las posturas de las figuras de Miguel Ángel, ¿no? Y entonces lo vemos en la Edad de Bronce, cuando se ve junto a los esclavos, pero también lo vemos en los dibujos. ¿Por qué? Porque en la exposición se exhiben los dibujos de Rodin que hizo en ese viaje. ¿Están en la exposición esta? Están en esta exposición. Ah, mira. Entonces podemos ver a Rodin a través de su interpretación de lo que vio en Miguel Ángel. Y cuando uno mira esos dibujos y luego a su vez, ¿no?, los relaciona con las posturas y los gestos de los cuerpos que él posteriormente va a hacer cuando ya sea un escultor famoso, es literalmente asombroso, ¿no?, ver el modo en el que maneja esos lazos que a veces son muy, pero muy evidentes.
Recién hablábamos con Ana María cuando antes de empezar esta columna sobre El Pensador, ¿no? Una de las obras más famosas, sin lugar a dudas, de Rodin. Y es interesante, ¿por qué? Porque la referencia directa, la influencia directa de la postura de ese cuerpo que es idea, ese cuerpo que es pensamiento, ese cuerpo que es una metáfora del acto de pensar, está en una obra de Miguel Ángel, está en Florencia, en la iglesia de San Lorenzo, en la capilla Medicea, en donde Miguel Ángel hace esas dos maravillosas alegorías, ¿no?, sobre el día y la noche y el ocaso y el amanecer, acompañando los sepulcros de dos Medici. Y específicamente el sepulcro de Lorenzo de Medici, la postura en la que Miguel Ángel lo esculpe es la de la reflexión, es la del acto de meditar. Y allí lo vemos a este Medici sentado, melancólico, con la cabeza a medio bajar, diría yo, con una mano sobre la rodilla y la otra en la mandíbula. Y El Pensador, que no nace como una escultura independiente, como todas la conocemos, sino que nace dentro del contexto de sus famosas Puertas del Infierno, nace como el Dante. Porque él le llamaba el poeta. Claro, porque era el poeta, era el Dante. Cuando él inicia este encargo, que luego queda sin porque iban a ser las puertas de un museo que después nunca se terminó de hacer, y esas puertas sin destino se convirtieron en una suerte de gran cantera creativa, él imagina esas puertas que tienen muchísimo del juicio final de Miguel Ángel, esos cuerpos que se derraman, ¿no?, en torsiones. En el dintel de la puerta, claro, él pone al Dante. Y el Dante es la figura del pensador. Lo pone en el dintel observando a esos cuerpos que se derraman. Pero como las Puertas del Infierno fueron una cantera creativa de conceptos, muchas de las obras que estaban en esa puerta se independizaron. El beso de Rodin. El beso de Rodin nace en la puerta. Son Paolo y Francesca, el famoso beso que las condena. Del mismo modo que el pensador es Dante. Y esa postura tan tan lógica, pero a su vez tan atravesada cuando uno la piensa. Yo los reto a todos a que intenten sentarse exactamente en la postura. Es muy difícil. ¡Qué reto! ¿Por qué? Porque el codo atraviesa y va a la rodilla contraria. Claro. Tenés que tener años de pilates. Entre otras complicado, cosas, complicado, ¿no? Y sin embargo resulta tan fluida. Pues bueno, cuando se independiza entonces de la puerta el dichoso poeta, este poeta que está inspirado en esa imagen de la reflexión y del pensamiento michelangelesco, se convierte entonces en este cuerpo, este cuerpo increíble que es, como decía hace un ratito, es el acto intelectual, es el ser humano reflexionando, pensando, ¿no?, un concepto o una metáfora que él desarrolla a través del cuerpo y que encontramos tantas veces en la obra de Miguel Ángel. En definitiva, yo te diría, Wilmar, Ana María, que estamos ante un encuentro de dos colosos. Divino, ¿no? sí, sí. Dos colosos que fueron además dos leyendas en vida, porque Miguel Ángel fue el divino Miguel Ángel tantas décadas antes de morir, y Rodin fue quizás una de las figuras, ¿no?, más celebradas
más celebradas de su tiempo. Y ambos, uno a través del bronce y el otro a través del mármol, transformaron el concepto del cuerpo. ¿Por qué? Porque lo convirtieron en algo distinto. Nos llaman la atención sobre lo que nuestro cuerpo puede llegar a expresar, ¿no? Cuerpos que aman, cuerpos que sufren, cuerpos que piensan. Qué lindo, ¿eh? Y qué linda es Florencia además también, ¿no? Qué ciudad, bueno, es mi lugar en el mundo. Florencia es mi lugar en el mundo. Es una ciudad maravillosa. Totalmente. Maravillosa. Sí, sí. Para volver siempre. Sí, absolutamente. Es tal cual. Absolutamente. Pero en todo caso, este reto está sucediendo en París. Y los que no podemos ir a París, porque estamos acá, entramos a la web en del este del invierno Louvre. cruel que ha venido de golpe, podemos debate, entrar a la web y realmente disfrutar, sobre todo en ese dossier que lo van a encontrar en la página, ¿no?, del modo en el que esta exposición presenta ese duelo de titanes. Qué linda es Florencia, qué linda es París, y así podemos seguir también con ¿no? otras tantas. Gracias, Emma, como siempre. Nos vemos.